Oculto en las profundidades del núcleo de la Luna yace un secreto, un enigma geológico que desconcierta a los científicos y desafía nuestra propia percepción del vecino celestial más cercano de la Tierra. Olvida los cráteres de impacto. Estas son formaciones que no deberían existir. Prepárate para desentrañar las anomalías geológicas más profundas y extrañas de la Luna. Durante la vasta mayoría de la historia humana, la Luna fue un objeto de observación distante, un disco plateado que dictaba mareas y calendarios. Su superficie, marcada por regiones oscuras y claras, fue interpretada de muchas maneras, pero su naturaleza fundamental parecía simple. Incluso en el inicio de la era espacial, el consenso científico pintaba la Luna como un cuerpo geológicamente muerto, un fósil planetario. Se asumía que era una esfera de roca fría y sólida, cuyo interior se había solidificado hace miles de millones de años, poco después de su violenta formación. Se teorizaba que su estructura era básica, una corteza gruesa y antigua, un manto estático e inerte, y quizás un núcleo central muy pequeño y completamente congelado. Esta visión de la Luna como un mundo simple y pasivo fue el fundamento de la selenología, la ciencia dedicada a su estudio, durante décadas. Sin embargo, esta cómoda suposición comenzó a desmoronarse sistemáticamente. A medida que la humanidad progresaba desde los telescopios hasta el envío de sondas orbitales y finalmente al aterrizaje de instrumentos y astronautas en su superficie, los datos recopilados comenzaron a contradecir el modelo establecido. Las mediciones no se alineaban con la hipótesis de un mundo inerte. Inicialmente fueron pistas sutiles, pero pronto se convirtieron en una acumulación de evidencia abrumadora que indicaba que el interior lunar albergaba secretos estructurales, térmicos y composicionales que desafiaban toda explicación sencilla. Estas no son irregularidades menores en la superficie, que pueden ser fácilmente atribuidas a una larga historia de bombardeo de meteoritos. Nos referimos a desviaciones fundamentales en la física y la química de la estructura interna de la Luna, anomalías profundas que sugieren procesos y orígenes mucho más complejos de lo que se había imaginado. ¿Qué define exactamente a estas anomalías geológicas? Son, por ejemplo, desviaciones masivas en el campo gravitatorio lunar. Existen regiones específicas, conocidas como concentraciones de masa o mascones, donde la gravedad es inexplicablemente más fuerte que en las áreas circundantes. Estas anomalías son tan significativas que pueden alterar activamente la trayectoria de las naves espaciales que orbitan la Luna. Si la Luna fuera una esfera homogénea y fría, estas concentraciones de alta densidad no deberían existir, o al menos no con la magnitud que presentan. Además, están las anomalías sísmicas. Los instrumentos dejados por las misiones Apolo registraron miles de terremotos lunares o lunamotos, revelando que el interior de la Luna no es estático. Algunos de estos eventos sísmicos se originan a cientos de kilómetros de profundidad, sugiriendo tensiones y actividad en el manto profundo. Los datos sísmicos también revelaron que las ondas de choque viajaban a través del interior lunar de maneras inesperadas, sugiriendo capas y composiciones que no coincidían con los modelos de un interior simple y sólido. A esto se suma la profunda asimetría de la Luna. La cara que siempre vemos desde la Tierra es geológicamente distinta de la cara oculta. El lado cercano está dominado por vastas llanuras de basalto volcánico oscuro, los llamados mares. El lado lejano, en cambio, casi carece de estos mares. Es una región montañosa, con una corteza que es significativamente más gruesa y de composición química diferente. Esta dicotomía no es un fenómeno superficial, es la manifestación externa de una profunda división estructural en el manto e incluso en la corteza de la Luna. Una anomalía fundamental que sugiere que los dos hemisferios lunares evolucionaron de maneras drásticamente diferentes. Estas formaciones y fenómenos desafían la comprensión científica actual, porque entran en conflicto directo con nuestra teoría principal sobre el origen de la Luna, la hipótesis del impacto gigante. Esta teoría postula que la Luna se formó a partir de los escombros expulsados después de que un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Theia, colisionara con la Tierra primitiva. Si bien esta hipótesis explica la masa de la Luna y su órbita, no explica adecuadamente cómo un cuerpo formado a partir de tales escombros pudo desarrollar una estructura interna tan compleja, asimétrica y activa. ¿Son estas anomalías los restos de ese impacto cataclísmico, quizás fragmentos del núcleo de Theia incrustados en la Luna?
¿O son la prueba de que procesos geológicos internos que creíamos imposibles en un mundo tan pequeño han estado activos durante miles de millones de años? Este es el tipo de misterio que define a nuestro cosmos. Si te apasionan las grandes preguntas del universo y quieres explorar las fronteras de la ciencia, te invitamos a unirte a esta expedición. Por favor, considera suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún documental, y nos ayudaría mucho saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Por favor, déjanos un comentario indicando desde qué parte del mundo nos ven. Tu apoyo es fundamental para continuar esta labor de investigación. La exploración de estas preguntas comienza ahora. Para comprender la anomalía, primero debemos de construir la normalidad percibida. El modelo de la Luna como una roca muerta y simple ha sido invalidado por los datos. La ciencia moderna nos ha proporcionado las herramientas para sondear lo invisible, para medir la gravedad, para escuchar los temblores internos y para analizar la composición química de las rocas traídas a la Tierra. Lo que esta evidencia nos muestra está forzando a los científicos planetarios a reescribir por completo la historia geológica de nuestro satélite. Las siguientes investigaciones nos llevarán más allá de la superficie visible, hacia las capas ocultas y las estructuras extrañas que guardan la verdadera historia de la Luna. 45. El paradigma científico que dominó nuestra comprensión de la Luna durante la mayor parte del siglo XX fue uno de simplicidad estática. Esta visión no surgió de la ignorancia, sino que fue una conclusión lógica basada en las observaciones telescópicas y los principios físicos conocidos en ese momento. La Luna, siendo significativamente más pequeña que la Tierra, con una masa de aproximadamente 1.2% de la de nuestro planeta, habría perdido su calor interno primordial a un ritmo mucho más rápido. La física de la termodinámica dictaba que un cuerpo pequeño se enfría velozmente. Por lo tanto, se concluyó que cualquier actividad geológica impulsada por el calor, como el vulcanismo o la tectónica de placas, debió haber cesado hace miles de millones de años. La Luna fue clasificada como un cuerpo geológicamente muerto, un fósil planetario preservado en el vacío del espacio, cuyo único propósito era servir como un registro de la historia temprana del sistema solar a través de sus innumerables cráteres de impacto. Esta perspectiva fue la base sobre la cual se planificaron las primeras misiones de exploración lunar. El objetivo principal era recolectar rocas que fueran cápsulas del tiempo, material prístino de la formación del sistema solar. Este modelo estándar del interior lunar, enseñado en libros de texto durante décadas, describía una estructura en capas simple, pero inerte. En la superficie se postulaba una corteza, la anortosita, que se creía formada por la cristalización y flotación de minerales más ligeros desde un océano de magma global que cubrió la Luna en sus inicios. Esta corteza, especialmente en el lado lejano, se estimaba extraordinariamente gruesa, actuando como una tapa rígida sobre el resto del interior. Debajo de esta corteza yacía un manto vasto y sólido. Se teorizaba que este manto era composicionalmente similar al de la Tierra, compuesto principalmente de silicatos como el olivino y el piroxeno. Pero crucialmente, se creía que era demasiado frío y rígido para permitir la convección, el movimiento lento y circular del material rocoso que impulsa la tectónica de placas en la Tierra. Sin convección, no habría movimiento de la corteza, ni vulcanismo sostenido, ni generación de un campo magnético global. Finalmente, en el centro, el modelo permitía la existencia de un núcleo, pero se asumía que era extremadamente pequeño, quizás representando solo entre el 1 y el 2% de la masa total de la Luna, y compuesto principalmente de hierro. Y, lo más importante, se creía que este núcleo estaba completamente solidificado, congelado e inactivo. La ausencia de un campo magnético global significativo parecía ser la prueba definitiva de este modelo. En la Tierra, el campo magnético es generado por el efecto dinamo en nuestro núcleo externo de hierro líquido, que se encuentra en convección activa. La Luna, en cambio, carece casi por completo de un campo magnético dipolar global. Su campo magnético actual es miles de veces más débil que el de la Tierra, consistiendo principalmente en parches localizados de magnetismo en la corteza, conocidos como anomalías magnéticas. La explicación científica estándar era simple. El pequeño núcleo de hierro de la Luna se había enfriado y solidificado hacía mucho tiempo, probablemente dentro de los primeros 1000 millones de años de su existencia.
Sin un núcleo líquido en movimiento, el mecanismo de la dinamo se había apagado permanentemente. Las anomalías magnéticas restantes en la corteza se interpretaron como meros remanentes, impresiones magnéticas congeladas en las rocas desde una época antigua en la que la Luna, brevemente, pudo haber tenido una dinamo activa antes de su muerte térmica. Esta falta de magnetismo global se consideraba la confirmación irrefutable de que el interior lunar era frío, sólido y estático. Las observaciones de la superficie reforzaban esta idea de inactividad. Los vastos mares oscuros, o maría, que son visibles a simple vista desde la Tierra, fueron correctamente identificados como llanuras de basalto solidificado, el resultado de antiguos flujos de lava. Sin embargo, el conteo de cráteres en estas superficies basálticas reveló sus edades. La mayoría de estos flujos de lava tenían entre 3.000 millones y 3.500 millones de años. Se encontraron algunas áreas un poco más jóvenes, quizás de 1.200 millones de años. Pero la conclusión general fue que el vulcanismo lunar a gran escala había cesado hace mucho tiempo. La Luna no había experimentado una renovación significativa de su superficie en eones, comparada con la Tierra, cuya superficie se recicla y renueva constantemente a través de la tectónica de placas y la erosión en escalas de tiempo de cientos de millones de años. La Luna era un museo. Su superficie, marcada por cicatrices de impactos que se remontan a miles de millones de años, era la prueba visible de su estasis geológica. La única actividad geológica que se consideraba posible era la caída ocasional de meteoritos que creaban nuevos cráteres y el lento proceso de erosión espacial, causado por el viento solar y los micrometeoritos. La composición química de las primeras muestras lunares, traídas por las misiones Apolo, aunque revolucionaria en muchos aspectos, inicialmente pareció encajar en este rompecabezas de un mundo muerto. Las rocas eran extremadamente secas, carentes casi por completo de los compuestos volátiles, especialmente el agua, que en la Tierra actúan como lubricantes para los procesos geológicos y reducen el punto de fusión de las rocas. El agua atrapada en los minerales del manto terrestre, por ejemplo, es crucial para permitir la convección y generar magma. La aparente ausencia total de agua en las muestras lunares, o la presencia en cantidades tan infinitesimales que se consideraban contaminación, reforzó la idea de que el manto lunar era rígido, viscoso e incapaz de generar magma o actividad tectónica. La Luna fue, por tanto, definida por sus ausencias. Sin agua, sin campo magnético, sin tectónica de placas y sin vulcanismo activo. Era el epítome de un mundo geológicamente inerte. Este fue el paradigma roto, la línea de base científica contra la cual chocarían las desconcertantes anomalías que los propios instrumentos de las misiones Apolo comenzarían a revelar, sugiriendo que el interior de la Luna era mucho más complejo y dinámico de lo que este modelo permitía imaginar. Para comprender las anomalías geológicas que yacen bajo la superficie lunar, primero debemos confrontar el evento cataclísmico que le dio origen, una teoría conocida como la hipótesis del impacto gigante. Esta es, actualmente, la explicación más aceptada por la comunidad científica para la existencia de nuestro satélite, pero es una teoría que, al mismo tiempo que resuelve viejos misterios, genera nuevas y profundas contradicciones. El modelo postula que hace aproximadamente 4.5 mil millones de años, cuando el sistema solar era joven y caótico, la Tierra primitiva, o prototierra, no estaba sola en su órbita. Se teoriza que compartía su espacio con otro cuerpo planetario, un protoplaneta que ha sido nombrado Theia. Se estima que Theia tenía un tamaño similar al del planeta Marte. En algún punto, las órbitas de estos dos cuerpos se desestabilizaron, llevando a una colisión inevitable y de proporciones inimaginables. El impacto no fue un simple roce. Fue un choque oblicuo y titánico que destrozó a Theia y fundió una porción masiva del manto de la prototierra. La energía liberada fue tan inmensa que habría vaporizado roca y metal, arrojando una cantidad colosal de escombros supercalentados al espacio, formando un disco denso de material fundido y gas alrededor de la Tierra ecuatorial. El gran éxito de esta hipótesis radica en su capacidad para explicar varias características fundamentales del sistema Tierra-Luna que ninguna teoría anterior había logrado justificar. Primero, resuelve el problema del momento angular. El sistema Tierra-Luna posee un momento angular inusualmente alto, lo que significa que la Luna orbita nuestro planeta a una gran distancia y con una velocidad considerable.
mientras la Tierra rota rápidamente sobre su eje. Un impacto oblicuo como el postulado por la teoría de Theia es una forma muy eficaz de transferir esta enorme cantidad de energía rotacional al sistema. Segundo, la hipótesis explica elegantemente la composición de la Luna, específicamente su notable deficiencia de hierro. La Luna tiene un núcleo metálico muy pequeño en proporción a su tamaño total, mucho más pequeño que el de la Tierra, Mercurio, Venus o Marte. Según el modelo del impacto gigante, cuando Theia y la prototierra colisionaron, sus núcleos metálicos, más densos, se fusionaron y fueron retenidos en su mayor parte por la gravedad de la Tierra. El disco de escombros que se formó en órbita y del cual se formaría la Luna estaría compuesto predominantemente por el material más ligero de los mantos de ambos cuerpos, que son pobres en hierro. La gravedad habría hecho que este disco de escombros se aglutinara rápidamente, quizás en tan solo unos pocos miles de años, para formar la Luna que conocemos. Este proceso de acreción rápida a partir de un disco de roca fundida y vaporizada también explica otra característica clave: el océano de magma lunar. La inmensa energía térmica liberada durante la rápida coalescencia de los escombros habría resultado en una luna recién formada, que estaba completamente fundida, cubierta por un océano de magma global de cientos de kilómetros de profundidad. A medida que este océano de roca líquida se enfriaba lentamente durante millones de años, los minerales más ligeros, como las plagioclasas, habrían cristalizado y flotado hacia la superficie, formando la corteza lunar primigenia, rica en anortosita. Los minerales más densos, como el olivino y el piroxeno, se habrían hundido para formar el manto lunar. Este modelo del océano de magma se convirtió en la piedra angular de la geología lunar, ya que explicaba la composición de las rocas de las tierras altas lunares traídas por las misiones Apolo. Por un tiempo, pareció que la hipótesis del impacto gigante era una solución casi perfecta. Sin embargo, fue el análisis químico detallado de esas mismas rocas de Apolo el que reveló la primera y más profunda anomalía que esta teoría genera: la crisis de los isótopos. Los isótopos son variantes de un mismo elemento químico que difieren en su número de neutrones. Por ejemplo, el oxígeno puede existir como oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18. La proporción de estos isótopos en un material rocoso actúa como una huella dactilar geoquímica. Cada cuerpo planetario en el sistema solar, formado a diferentes distancias del Sol y a partir de diferentes reservorios de material de la nebulosa solar, tiene una firma isotópica única. Las rocas de Marte tienen una firma de isótopos de oxígeno distinta a la de la Tierra, y los meteoritos de asteroides tienen firmas distintas a las de Marte. El modelo del impacto gigante predice que la Luna, al estar formada por una mezcla de material de la prototierra y de Theia, debería tener una composición isotópica intermedia. Dado que Theia era un cuerpo del tamaño de Marte que debió formarse en una órbita diferente, debería haber tenido una huella dactilar isotópica claramente diferente a la de la Tierra. Las simulaciones numéricas del impacto sugerían que la Luna podría estar compuesta hasta en un 60% o más de material proveniente de Theia. La predicción era clara: las rocas lunares debían ser químicamente distintas a las terrestres. La realidad demostró ser exactamente lo contrario. Cuando las muestras lunares fueron analizadas en laboratorios en la Tierra, los científicos descubrieron con asombro que la firma de isótopos de oxígeno de la Luna es virtualmente idéntica a la de la Tierra. Son indistinguibles. Esta única observación amenaza con invalidar toda la hipótesis. Si la Luna está hecha principalmente de Theia, ¿por qué tiene la huella dactilar de la Tierra? Se han propuesto varias soluciones, cada una más exótica que la anterior. Una sugiere que Theia, por una coincidencia astronómica casi imposible, se formó exactamente en la misma órbita que la Tierra y, por lo tanto, compartía la misma composición isotópica. Otra sugiere que el impacto fue tan increíblemente violento que creó una atmósfera masiva de silicato vaporizado que envolvió tanto a la Tierra como al disco de escombros, permitiendo que todo el material se mezclara homogéneamente antes de que la Luna se condensara, borrando la firma de Theia. Sin embargo, este equilibrio isotópico es difícil de modelar y requiere condiciones muy específicas. La crisis de los isótopos sigue siendo la anomalía fundamental del origen de la Luna. A esta contradicción química se suma una anomalía orbital. La órbita de la Luna no yace en el mismo plano que el ecuador de la Tierra, ni yace en el plano eclíptico.
que es el plano en el que la Tierra y la mayoría de los otros planetas orbitan alrededor del Sol. En cambio, la órbita de la Luna está inclinada aproximadamente 5 grados con respecto al plano eclíptico. Los modelos de simulación más simples del impacto gigante, especialmente aquellos que comienzan con una prototierra de rotación lenta, tienden a producir una luna que se forma directamente sobre el plano eclíptico, con una inclinación de 0 grados. Lograr la inclinación orbital observada de 5 grados requiere ajustar las condiciones iniciales del impacto de maneras muy específicas y, a veces, improbables. Por ejemplo, algunos modelos requieren que la Tierra estuviera rotando extremadamente rápido antes del impacto, con un día que duraba solo unas pocas horas y que el momento angular se transfiriera posteriormente al sistema solar. Otros proponen que la colisión fue de un tipo muy particular, o que el sistema Tierra-Luna pasó más tarde por complejas resonancias gravitacionales con el Sol que excitaron la órbita lunar e incrementaron su inclinación. Por lo tanto, el mismo cataclismo que define el nacimiento de la Luna también establece el escenario para sus misterios más profundos. Nos deja con un satélite que tiene la química de nuestro propio planeta, pero una órbita que parece desafiar la física de su propia creación. Mucho antes de que los sismómetros del programa Apolo escucharan el interior de la Luna, las primeras misiones robóticas orbitales ya estaban detectando anomalías profundas. Estas misiones, diseñadas para cartografiar la superficie lunar en preparación para los aterrizajes tripulados, revelaron las primeras pistas sustanciales de que la estructura interna de la Luna era mucho más compleja de lo que se había asumido. El descubrimiento provino del seguimiento meticuloso de la trayectoria de estas naves espaciales. Los ingenieros que monitoreaban las sondas del programa Lunar Orbiter de la NASA en la década de 1960 notaron irregularidades desconcertantes. A medida que las sondas orbitaban la Luna, sus trayectorias no eran las elipses perfectas que la física newtoniana predecía para un cuerpo esférico y homogéneo. En cambio, las naves experimentaban pequeñas pero medibles perturbaciones. En ciertos puntos de su órbita, aceleraban ligeramente y descendían unos pocos cientos de metros, y en otros, desaceleraban y se elevaban. Esto solo podía significar una cosa: la masa de la Luna no estaba distribuida de manera uniforme. Había regiones específicas en la superficie, o justo debajo de ella, donde la gravedad era inexplicablemente más fuerte. Estas regiones fueron denominadas concentraciones de masa, o, en su forma abreviada, mascones. El análisis detallado de los datos orbitales reveló un patrón sorprendente. La ubicación de estos mascones no era aleatoria. Se encontraban, casi sin excepción, directamente debajo de los centros de las grandes cuencas de impacto circulares que forman los mares, o Maria, en el lado cercano de la Luna. Lugares icónicos como Mare Imbrium, Mare Serenitatis, Mare Crisium y Mare Nectaris, entre otros, albergaban mascones masivos. Esto presentaba una paradoja geofísica inmediata y profunda. Un impacto de asteroide lo suficientemente grande como para crear una cuenca de cientos de kilómetros de diámetro es un evento de excavación. Debería expulsar una cantidad inmensa de material de la corteza, arrojándolo a través de la superficie lunar. El resultado lógico de tal excavación sería un déficit de masa, es decir, un área con menos densidad que la corteza circundante, lo que debería producir una anomalía de gravedad negativa. Las naves espaciales que sobrevolaran una cuenca de impacto vacía deberían experimentar una gravedad ligeramente más débil, no más fuerte. Por lo tanto, el descubrimiento de fuertes anomalías de gravedad positiva en el centro de estas cuencas era diametralmente opuesto a la intuición geológica. La primera explicación propuesta fue obvia: los mares no están vacíos. Después de que se formaron las cuencas de impacto, en un período posterior de la historia lunar, el magma del manto ascendió y llenó estas depresiones gigantes, solidificándose para formar las llanuras de basalto oscuro que vemos hoy. El basalto es una roca volcánica que es significativamente más densa que la anortosita, la roca más ligera que compone la corteza lunar de las tierras altas. Por lo tanto, se teorizó que el mascón era simplemente esta enorme losa de basalto denso que llenaba la cuenca. Sin embargo, los cálculos pronto demostraron que esta explicación era insuficiente. Los modelos geofísicos que calculaban el volumen de basalto en los mares
Basándose en su profundidad estimada, encontraron que la masa de la lava basáltica por sí sola no era suficiente para explicar la magnitud total de la anomalía de gravedad positiva. La losa de basalto contribuía, pero faltaba algo más, algo aún más denso, oculto debajo de la lava, en las profundidades de la corteza o en la parte superior del manto. Esto llevó al desarrollo de modelos más complejos que intentaban explicar la estructura oculta de los mascones. La teoría principal, que ha ganado una atracción considerable, involucra la respuesta del propio manto lunar al impacto. Cuando un asteroide masivo golpea la Luna, la energía del impacto no solo excava la corteza, sino que también comprime y desplaza el material del manto que se encuentra debajo. Inmediatamente después del impacto, el manto, que se comporta como un fluido extremadamente viscoso en escalas de tiempo geológicas, rebota hacia arriba. Este fenómeno, conocido como rebote isostático, habría empujado un tapón de material del manto, que es inherentemente más denso que la corteza, a elevarse significativamente, quedando mucho más cerca de la superficie de lo normal, justo debajo del centro de la cuenca. Más tarde, los flujos de lava basáltica cubrieron esta estructura elevada del manto. En este modelo, el mascón es un efecto combinado. El tapón elevado del manto denso, más la capa de basalto denso en la superficie. Esta explicación sugiere que los impactos gigantes alteraron fundamentalmente no solo la superficie de la Luna, sino también su estructura mantélica profunda. Sin embargo, esta no es la única explicación, y otras teorías apuntan a orígenes aún más anómalos para la masa extra. Una hipótesis alternativa se centra en el propio objeto que causó el impacto. Si el asteroide o protoplaneta que creó la cuenca era un cuerpo diferenciado, es decir, que tenía su propio núcleo metálico denso, es concebible que partes de ese núcleo sobrevivieran al impacto. En lugar de ser completamente vaporizado o mezclado, el núcleo denso del impactador, o fragmentos masivos de él, podrían haber penetrado la corteza lunar y haberse alojado en el manto superior. En este escenario, el mascón sería, literal y directamente, el cadáver metálico del objeto que creó la cuenca, una bala cósmica densa enterrada profundamente bajo la superficie. Esta teoría es particularmente intrigante porque sugiere que el interior de la Luna puede estar salpicado de los restos metálicos de los proyectiles que la bombardearon durante la era del bombardeo pesado tardío. La reciente misión GRAIL, que cartografió el campo gravitatorio de la Luna con una precisión sin precedentes, ha proporcionado datos que parecen respaldar variaciones de ambos modelos, revelando estructuras de densidad complejas bajo estas cuencas que aún están siendo debatidas. Independientemente de su mecanismo de formación preciso, ya sea un rebote del manto, un impactador enterrado o una combinación de ambos, los mascones fueron la primera evidencia contundente que refutó el modelo de la Luna como una esfera simple e inerte. Demostraron que la estructura interna de la Luna era heterogénea, compleja y portadora de las cicatrices de su violenta historia de una manera que afectaba la física fundamental de su órbita. Estas anomalías gravitacionales, que tiran sutilmente de cada nave espacial que pasa sobre ellas, fueron el primer indicio de que, para entender la Luna, tendríamos que mirar mucho más profundo que su superficie polvorienta. Forzaron a la ciencia a aceptar que bajo los mares aparentemente tranquilos yacían estructuras masivas y densas, los primeros de los muchos enigmas geológicos profundos que la exploración lunar comenzaría a desentrañar. Si los mascones fueron la primera pista de que la estructura de la Luna era anómala, el experimento sísmico pasivo de la misión Apolo 12 proporcionó la primera evidencia directa de que sus propiedades mecánicas internas desafiaban las suposiciones fundamentales. En noviembre de 1969, los astronautas Charles Conrad y Alan Bean desplegaron el primer sismómetro verdaderamente funcional en la superficie lunar, como parte del paquete de experimentos de la superficie lunar Apolo, o ALSEP. Este instrumento era increíblemente sensible, diseñado para registrar las vibraciones más leves que viajaran a través de la corteza. El objetivo principal era escuchar los lunamotos naturales y los impactos de meteoritos para comenzar a construir un mapa del interior de la Luna. Sin embargo, los científicos del control de la misión planearon un experimento activo para calibrar el instrumento y obtener una primera lectura clara de la respuesta sísmica de la Luna. Este experimento utilizaría una masa conocida, impactando en una ubicación conocida con una energía cinética conocida.
El objeto elegido para este impacto fue el módulo lunar Intrepid. Una vez que los astronautas Conrad y Bean estuvieran a salvo a bordo del módulo de comando Yankee Clipper en órbita lunar. Después de que los astronautas ascendieron desde la superficie lunar y se reunieron con el módulo de comando, el módulo de ascenso Intrepid se convirtió en un proyectil. Ya no era necesario, y en lugar de dejarlo en órbita lunar para que eventualmente se estrellara en un lugar aleatorio, el control de la misión lo dirigió deliberadamente hacia una trayectoria de colisión con la superficie de la Luna. El impacto fue un éxito. El módulo lunar, con una masa de más de 2.200 kilogramos, se estrelló en el Oceanus Procellarum, a una distancia aproximada de 118 kilómetros del sismómetro Apolo 12 que los astronautas acababan de instalar. El impacto, equivalente a la detonación de una cantidad significativa de explosivos, envió una poderosa onda de choque a través de la corteza lunar. En la Tierra, un impacto de esta magnitud generaría una señal sísmica aguda y breve. Las rocas terrestres, especialmente la corteza continental, están fracturadas pero también contienen una cantidad significativa de agua y otros volátiles atrapados en sus estructuras cristalinas. Estos materiales actúan como amortiguadores, atenuando o apagando la energía sísmica con gran eficacia. Las ondas sísmicas en la Tierra rebotan en las discontinuidades, pero también son absorbidas rápidamente por el medio que atraviesan. Los sismólogos en la Tierra esperaban ver una señal que aumentara rápidamente hasta un pico y luego decayera en el olvido en cuestión de unos pocos minutos. Lo que el sismómetro del Apolo 12 registró fue, en cambio, algo completamente desconcertante y sin precedentes en la experiencia sismológica. La señal sísmica comenzó a llegar al instrumento unos segundos después del impacto, tal como se esperaba. La amplitud de la onda aumentó lentamente durante varios minutos, pero en lugar de alcanzar un pico agudo y luego desaparecer, la señal simplemente siguió creciendo y manteniéndose. La Luna comenzó a vibrar, y no se detuvo. Los científicos en Houston observaron con asombro cómo sus instrumentos registraban una vibración continua y resonante. Las ondas sísmicas no se estaban atenuando, parecían estar rebotando en el interior de la Luna, reverberando una y otra vez sin disiparse. La vibración continuó con una intensidad notable durante 55 minutos, y la señal solo se perdió en el ruido de fondo del instrumento después de casi una hora. Fue un resultado tan anómalo que los científicos inicialmente cuestionaron los datos del instrumento. Sin embargo, el sismómetro funcionaba perfectamente. La conclusión era ineludible. La Luna había reaccionado al impacto de una manera que un cuerpo planetario sólido y húmedo como la Tierra simplemente no lo hace. Este fenómeno requería una explicación física inmediata. La falta extrema de atenuación sísmica sugería dos propiedades fundamentales sobre la corteza y el manto superior de la Luna. Primero, confirmaba que las rocas lunares eran extraordinariamente secas, carentes de los volátiles como el agua que amortiguan las vibraciones en la Tierra. Segundo, y quizás más importante, sugería que la corteza lunar no estaba masivamente fracturada como la corteza terrestre. Aunque la superficie está pulverizada en una fina capa de regolito por miles de millones de años de impactos de micrometeoritos, la roca madre subyacente parecía ser increíblemente rígida, cohesiva y monolítica. En la Tierra, la energía sísmica se pierde cada vez que una onda cruza una falla, una grieta o un límite entre diferentes tipos de roca. En la Luna, la energía parecía viajar sin obstáculos, rebotando entre la superficie y alguna capa reflectante más profunda, atrapada en la corteza superior como si estuviera dentro de una estructura de baja amortiguación. Las ondas sísmicas simplemente se negaban a morir, reverberando a través de este medio altamente rígido y seco. Este resultado tuvo implicaciones profundas e inmediatas. Si la corteza lunar era tan rígida y capaz de transmitir vibraciones de esta manera, significaba que la Luna era un conductor sísmico casi perfecto. Esta propiedad, aunque desconcertante, era una bendición para los sismólogos. Significaba que los futuros sismómetros, desplegados por misiones posteriores de Apolo, podrían escuchar eventos sísmicos desde distancias mucho mayores de lo que sería posible en la Tierra. Pero también planteó preguntas estructurales fundamentales. ¿Por qué la corteza lunar era tan cohesiva? La historia de bombardeo pesado de la Luna debería haberla dejado increíblemente fracturada y fragmentada a gran profundidad.
El hecho de que no lo estuviera sugería que algún proceso, quizás el calor intenso del océano de magma primordial, había sanado o recocido la corteza en un bloque sólido. Más intrigante aún era la teoría que surgió de la naturaleza de la reverberación. Algunos científicos postularon que la señal duró tanto tiempo porque la Luna no era una esfera sólida y homogénea, sino que poseía una estructura interna altamente estratificada. Las ondas sísmicas no solo viajaban, sino que quedaban atrapadas y se dispersaban en una capa superficial, rebotando repetidamente entre la superficie y una discontinuidad o cambio de material muy marcado a una profundidad de varias decenas de kilómetros. El impacto del Apolo 12 fue el primer sonido deliberado que la humanidad generó y midió dentro de otro mundo, y reveló que ese mundo tenía una acústica geológica completamente ajena. Los impactos posteriores de las etapas de ascenso de Apolo 14, Apolo 15 y Apolo 16, así como las etapas de los cohetes Saturno, confirmaron este fenómeno. Cada impacto generaba señales sísmicas que duraban horas, no minutos. La Luna no absorbía la energía, la dispersaba y la hacía resonar. Este comportamiento fue la primera pista directa de que el interior lunar era estructuralmente extraño. Ya no era una cuestión de dónde estaba la masa, como con los mascones, sino de qué estaba hecha esa masa y cómo estaba ensamblada. El paradigma de la Luna como un trozo de roca simple y muerto estaba demostrablemente equivocado. Era un cuerpo complejo, rígido y resonante, un objeto geológico que guardaba sus secretos estructurales con una eficiencia sorprendente, una eficiencia que solo una red sísmica más completa podría empezar a penetrar. El desconcertante experimento del Apolo 12 fue solo el comienzo de la sismología lunar. Las misiones Apolo 14, Apolo 15 y Apolo 16 también desplegaron sismómetros avanzados, creando una red de 4 estaciones de escucha geofísica en la cara visible de la Luna. Esta red, conocida como la Red Sísmica Pasiva Apolo, operó de forma continua desde su instalación final en 1972 hasta que fue desactivada por la NASA en 1977, debido a recortes presupuestarios. Durante esos años de operación ininterrumpida, la red registró un total de 12.558 eventos sísmicos. Por primera vez, los científicos no solo escuchaban la Luna, sino que podían triangular las ubicaciones de estos eventos, determinar sus profundidades y clasificar sus orígenes. Este catálogo de datos sísmicos reveló un mundo interior dinámico y complejo, y permitió a los geofísicos clasificar los lunamotos en 4 categorías distintas, cada una de las cuales contaba una historia diferente sobre la estructura profunda de la Luna. La categoría más numerosa fue la de los lunamotos profundos. Se registraron más de 7.000 de estos eventos, y su origen es una de las anomalías más persistentes. Estos sismos se originan a profundidades asombrosas, típicamente entre 800 y 1.200 kilómetros por debajo de la superficie lunar. Esto es más de la mitad de la distancia hasta el centro de la Luna, situándolos firmemente en el manto lunar inferior. A diferencia de los terremotos de la Tierra, que son impulsados por la tectónica de placas y ocurren en fallas que se mueven, los lunamotos profundos son eventos de falla por deslizamientos repetitivos. Lo más extraordinario es su predictibilidad. Ocurren en nidos o cúmulos localizados, de los cuales se identificaron alrededor de 100. Y lo que es más importante, su ocurrencia está directamente sincronizada con las fuerzas de marea ejercidas por la Tierra y el Sol. Ocurren de manera predecible en los mismos puntos de la órbita mensual de la Luna, específicamente cerca de su perigeo y apogeo, cuando las tensiones de marea gravitacional que estiran y comprimen el interior de la Luna son máximas. Esto demuestra que el interior de la Luna no es un bloque frío y rígido, sino que es lo suficientemente plástico o cálido para deformarse bajo la atracción de la Tierra, acumulando estrés en zonas específicas del manto profundo hasta que fallan y se fracturan. La segunda categoría detectada fue la de los lunamotos superficiales, también conocidos como eventos de alta frecuencia. Estos fueron mucho más raros que los profundos. La red Apolo solo registró 28 de ellos durante sus años de operación. Sin embargo, lo que les faltaba en número lo compensaban en magnitud. Los lunamotos superficiales eran significativamente más fuertes que los profundos, y se estima que varios de ellos habrían alcanzado magnitudes de hasta 4.5 o incluso 5.0 en la escala de Richter.
Un evento de esta magnitud en la superficie lunar sería capaz de causar daños significativos a una futura base lunar. A diferencia de los lunamotos profundos, estos eventos se originan en la corteza superior, a profundidades de solo unas pocas decenas de kilómetros. Su origen es un completo misterio geológico. No están correlacionados con las mareas, ni parecen estar asociados con cuencas de impacto específicas o características tectónicas obvias. Parecen ser el resultado de la liberación de tensiones compresivas que se acumulan lentamente en la corteza lunar. La teoría principal es que la Luna, en su totalidad, se está enfriando y contrayendo gradualmente, y esta contracción global hace que la corteza rígida se fracture y falle, liberando energía de manera violenta e impredecible. La tercera categoría de eventos registrados fueron los lunamotos térmicos. Estos eran eventos sísmicos muy pequeños y extremadamente superficiales, registrados principalmente por el sismómetro del Apolo 17. Los análisis determinaron que estos pequeños temblores eran causados por la expansión y contracción de la superficie lunar durante el ciclo de día y noche. La temperatura en el ecuador lunar varía drásticamente desde más de 100 grados Celsius durante el día lunar de 2 semanas, hasta menos 150 grados Celsius durante la noche lunar de 2 semanas. Este choque térmico extremo hace que las rocas de la superficie se expandan y contraigan, creando pequeñas grietas y estallidos que el sensible sismómetro podía detectar. Aunque no revelan nada sobre el interior profundo, estos eventos confirmaron la sensibilidad de los instrumentos y la naturaleza extrema del entorno superficial, además de confirmar la rigidez de la corteza que permitía la transmisión de estas vibraciones tan leves. Finalmente, la cuarta categoría fueron los impactos de meteoroides. La red Apolo registró cientos de impactos, tanto de pequeños meteoroides como de cuerpos más grandes, incluidos los impactos deliberados de las etapas de los cohetes Saturno y los módulos de ascenso de las misiones Apolo, como se discutió anteriormente. Estos impactos fueron cruciales porque sirvieron como fuentes sísmicas activas, con ubicaciones y energías conocidas. Al rastrear cómo las ondas de choque de estos impactos viajaban a través de la Luna y eran registradas por las diferentes estaciones de la red, los científicos pudieron comenzar a cronometrar los tiempos de viaje de las ondas sísmicas. Este es el método fundamental de la sismología para mapear un interior planetario. Comenzaron a identificar discontinuidades, cambios abruptos en la velocidad de las ondas que indicaban límites entre diferentes capas geológicas. Los datos de la red Apolo permitieron a los científicos construir los primeros modelos del interior de la Luna, definiendo el grosor de la corteza, la profundidad del manto y, lo más importante, proporcionando la primera evidencia tentadora de lo que yacía en el centro. El análisis de cómo las ondas de corte, u ondas S, se comportaban al pasar por el centro de la Luna, insinuó una posibilidad que contradecía el paradigma de la roca muerta: la posible existencia de un núcleo parcialmente fundido. El enigma más profundo revelado por la sismología lunar yace en el mismo centro de la Luna: su núcleo. Durante décadas, el paradigma de la Luna como un cuerpo geológicamente muerto se basaba fundamentalmente en la suposición de que su pequeño núcleo de aquí se había enfriado y solidificado por completo hace miles de millones de años. La falta de un campo magnético global significativo parecía ser la prueba irrefutable de esta inactividad interna. Sin embargo, los datos recopilados por la red sísmica Apolo, aunque limitados, ya insinuaban una realidad más compleja. Los sismólogos que analizaron cómo las ondas de choque de los lunamotos profundos y los impactos de meteoritos viajaban a través del centro de la Luna notaron un comportamiento anómalo. Específicamente, las ondas de corte, también conocidas como ondas S, parecían tener dificultades para atravesar la región central. Las ondas de corte son un tipo de onda sísmica que puede viajar a través de medios sólidos, pero que no puede propagarse a través de medios líquidos. La atenuación o desaparición de estas ondas S al pasar por el centro de la Luna fue la primera pista tantalizante de que el núcleo lunar podría no estar completamente sólido. Esta sugerencia, sin embargo, permaneció en el ámbito de la teoría durante décadas, ya que la resolución de la red Apolo era insuficiente para confirmarlo. El avance decisivo no llegó hasta la era moderna de la exploración lunar, décadas después de que la red Apolo fuera silenciada.
Reanalizando los datos sísmicos de Apolo con técnicas computacionales avanzadas y combinándolos con nueva información geodésica y medicional de la órbita lunar, los científicos pudieron construir una imagen mucho más nítida del interior profundo. La clave fue utilizar la propia Tierra como una herramienta. Al medir con precisión cómo la atracción gravitatoria de la Tierra deforma la Luna, un efecto conocido como deformación por marea, los científicos pueden inferir las propiedades físicas del material interno. Un cuerpo completamente sólido se deformaría de manera diferente a uno que contiene una capa líquida interna. Además, las mediciones láser de alta precisión de la distancia Tierra-Luna, que pueden detectar cambios de milímetros en la rotación lunar, revelaron sutiles oscilaciones o bamboleos en la rotación de la Luna. Estos bamboleos solo podían explicarse si existía un desacoplamiento entre el manto sólido y un componente interno fluido. La conclusión, publicada a principios del siglo XXI, fue revolucionaria y confirmó las sospechas iniciales. La Luna tiene un núcleo complejo, similar en estructura al de la Tierra, aunque en miniatura. Este nuevo modelo, que es ahora el consenso científico, describe un núcleo lunar compuesto por al menos 2, y posiblemente 3, capas distintas. En el centro mismo se encuentra un núcleo interno sólido, compuesto principalmente de hierro, con un radio estimado de unos 240 kilómetros. Sin embargo, rodeando este núcleo sólido, existe una capa mucho más grande, un núcleo externo líquido, compuesto de hierro fundido mezclado con elementos más ligeros como el azufre. Se estima que este núcleo externo líquido tiene un radio de aproximadamente 330 kilómetros. Juntos, el núcleo interno sólido y el núcleo externo líquido constituyen el corazón metálico de la Luna. Algunos modelos sugieren incluso la existencia de una tercera capa, una zona de transición parcialmente fundida en la base del manto que actuaría como una interfaz entre el núcleo metálico líquido y el manto rocoso sólido de arriba. Esta revelación es una anomalía geológica de primer orden. La pregunta fundamental es: ¿cómo puede un cuerpo tan pequeño como la Luna haber retenido suficiente calor interno durante 4.5 mil millones de años para mantener una capa de hierro fundido en su centro? Según las leyes de la termodinámica, el pequeño núcleo de la Luna debería haberse enfriado y solidificado por completo hace miles de millones de años. La Tierra mantiene su núcleo externo líquido gracias a 2 factores: su inmenso tamaño, que le permite retener su calor primordial de formación, y la vigorosa desintegración radiactiva de elementos como el uranio y el torio en su manto, que actúan como un generador de calor interno constante. Durante mucho tiempo, se creyó que la Luna tenía una concentración mucho menor de estos elementos productores de calor. El descubrimiento de un núcleo externo líquido exige que la Luna tenga una fuente de calor interna, o que su capacidad para retener el calor sea mucho mayor de lo que se pensaba. Una de las teorías propuestas para explicar este calor anómalo se relaciona con la desintegración radiactiva. Si bien la Luna en su conjunto puede no tener tantos elementos radiactivos como la Tierra, algunos modelos sugieren que estos elementos podrían no estar distribuidos uniformemente. Como veremos más adelante, existe una vasta provincia geoquímica en la cara cercana de la Luna, conocida como el terreno KREEP, que está anormalmente enriquecida en potasio, uranio y torio. Es posible que la concentración de estos elementos en el manto lunar sea suficiente para proporcionar el calor necesario y mantener el núcleo externo por encima de su punto de fusión. Otra teoría, más relacionada con la dinámica orbital, sugiere que el calor podría ser generado por la fricción de las mareas. La constante atracción gravitatoria de la Tierra no solo estira y comprime la Luna, creando los lunamotos profundos, sino que esta deformación constante también genera una inmensa cantidad de calor por fricción en el interior. Este calentamiento por marea podría ser el mecanismo que ha mantenido el núcleo externo de la Luna en estado líquido, impidiendo que se congele. La existencia de este núcleo líquido resuelve otro misterio lunar de larga data: el del antiguo campo magnético. Las rocas lunares traídas por las misiones Apolo, a pesar de que la Luna carece hoy de un campo magnético global, mostraron una fuerte magnetización remanente. Esto probaba que estas rocas se habían enfriado y solidificado en presencia de un campo magnético tan fuerte como el de la Tierra, hace entre 3.000 millones y 4.000 millones de años.
Durante mucho tiempo, los científicos lucharon por explicar cómo un núcleo lunar supuestamente pequeño y sólido podría haber generado una dinamo tan potente. El descubrimiento de que el núcleo fue, y sigue siendo, parcialmente líquido, proporciona el mecanismo. El núcleo externo líquido de la Luna, en su juventud, probablemente estaba en un estado de convección mucho más vigorosa, impulsado por el calor primordial de la formación de la Luna. Este movimiento del hierro fundido habría generado una potente dinamo, creando el campo magnético que magnetizó las rocas de la corteza. Lo que es aún más sorprendente es que este núcleo líquido persiste hoy, aunque la convección se ha debilitado demasiado para sostener una dinamo global. El enigma, por tanto, se ha transformado. Ya no es si la Luna tuvo un núcleo líquido, sino por qué, contra todo pronóstico, todavía lo tiene. La anomalía geológica lunar más visible, y una de las más antiguas en ser reconocida, es la asombrosa asimetría entre sus dos hemisferios. La Luna está en rotación síncrona con la Tierra, lo que significa que nos muestra perpetuamente la misma cara, conocida como el lado cercano. La cara opuesta, el lado lejano u oculto, permaneció como un misterio total para la humanidad hasta el año 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 la fotografió por primera vez. Esas imágenes granuladas y borrosas revelaron un mundo que era sorprendentemente diferente de la cara familiar que vemos en el cielo nocturno. Esta dicotomía no es una variación sutil, es una diferencia fundamental en la geología, la topografía y la composición que divide a la Luna en dos mundos distintos. El lado cercano está dominado por vastas llanuras oscuras de basalto volcánico, conocidas históricamente como María o mares. Estas llanuras cubren aproximadamente el 31% de la superficie del hemisferio visible. En marcado contraste, el lado lejano casi carece de estos mares. Su superficie está cubierta casi en su totalidad por tierras altas, densamente craterizadas y de color más claro, con los mares cubriendo apenas el 1% de su superficie. Esta marcada diferencia visual es la manifestación externa de una profunda anomalía geológica estructural. La explicación de esta asimetría comienza con la corteza lunar. Los datos de misiones orbitales, en particular el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA y la misión Grail, han confirmado que la corteza del lado lejano es significativamente más gruesa que la del lado cercano. En promedio, la corteza lunar tiene un grosor de unos 50 a 60 kilómetros. Sin embargo, en el lado cercano, la corteza es considerablemente más delgada, mientras que en el lado lejano puede alcanzar grosores mucho mayores, creando una especie de abultamiento cortical. Esta diferencia de grosor es la clave para entender la distribución de los mares. El vulcanismo que formó los mares requería que el magma del manto lunar ascendiera hasta la superficie. En el lado cercano, la corteza más delgada ofrecía una ruta de menor resistencia. Las gigantescas cuencas de impacto, creadas durante el bombardeo pesado tardío, fracturaron esta corteza más delgada, permitiendo que el magma se infiltrara y fluyera, llenando las cuencas durante cientos de millones de años. En el lado lejano, la corteza era simplemente demasiado gruesa. Incluso cuando impactos masivos crearon cuencas profundas, el magma del manto no tenía la presión suficiente para atravesar esa barrera de roca de decenas de kilómetros de espesor, dejando las cuencas del lado lejano geológicamente secas y vacías. Esto, por supuesto, simplemente traslada el misterio un paso más atrás. ¿Por qué la corteza del lado lejano es más gruesa que la del lado cercano? Esta es la anomalía estructural fundamental que los científicos han estado tratando de explicar durante décadas. La respuesta más probable está ligada al evento de formación de la Luna, la hipótesis del impacto gigante, y a la relación térmica temprana entre la Tierra y la Luna. Inmediatamente después del impacto de Theia, tanto la Tierra como la Luna eran esferas de roca fundida. La Tierra, al ser mucho más grande, habría permanecido mucho más caliente durante más tiempo, irradiando un calor inmenso. La Luna, recién formada y en una órbita mucho más cercana a la Tierra de lo que está hoy, habría quedado en rotación síncrona casi de inmediato debido a las intensas fuerzas de marea. Esto significa que la misma cara de la Luna, el lado cercano, quedó permanentemente expuesta a la abrasadora radiación infrarroja emitida por la prototierra fundida, que tendría una temperatura de miles de grados Celsius. El lado lejano, en cambio, estaba perpetuamente de espaldas a la Tierra, mirando hacia el frío del espacio profundo.
Este gradiente de temperatura extremo entre los dos hemisferios lunares habría tenido consecuencias geológicas profundas durante la fase del océano de magma lunar. El lado lejano, al estar más frío, habría actuado como un lado frío o un punto de condensación. A medida que el océano de magma global de la Luna se enfriaba, los compuestos más volátiles y los elementos que forman las rocas, como el aluminio y el calcio, que se habían vaporizado por el calor, comenzaron a condensarse. Estos elementos habrían tendido a migrar y precipitarse preferentemente en el hemisferio más frío, el lado lejano. Con el tiempo, esto habría llevado a una acumulación preferencial de los minerales que forman la corteza, como las plagioclasas ricas en aluminio, en el lado lejano. En esencia, la corteza del lado lejano se formó más rápido y se volvió más gruesa simplemente porque estaba a la sombra de la tierra fundida. El lado cercano, mantenido en un estado más caliente y casi líquido durante más tiempo por la radiación de la Tierra, formó una corteza más delgada. Esta hipótesis del gradiente térmico es la explicación principal de la asimetría cortical de la Luna, vinculando su estructura interna directamente a su relación con nuestro propio planeta. Más allá del grosor de la corteza, existe también una profunda asimetría geoquímica. El lado cercano no solo tiene una corteza más delgada, sino que también alberga una provincia geológica única y anómala que no se encuentra en ningún otro lugar de la Luna. Esta región, centrada alrededor del Oceanus Procellarum y Mare Imbrium, es conocida por los científicos como el Procellarum Crib Terrain. Crib es un acrónimo de un conjunto de elementos que se encuentran allí en concentraciones inusualmente altas. K por potasio. Re por Rare Earth, elementos. Elementos de tierras raras como el samario y el gadolinio. Y P por fósforo. Estos elementos, junto con otros elementos radiactivos que producen calor como el torio y el uranio, son conocidos como elementos incompatibles. En un océano de magma que se enfría, estos elementos no se incorporan fácilmente en las estructuras cristalinas de los minerales principales del manto, como el olivino, por lo que tienden a permanecer en la porción de magma que queda líquida hasta el final. Se concentran en la última gota de magma que se solidifica. La existencia de esta vasta anomalía de KREEP, que se extiende por una gran parte del lado cercano de la Luna, sugiere que la solidificación final del océano de magma lunar ocurrió en esta región. El calor radiactivo generado por la alta concentración de torio y uranio en esta provincia de KREEP habría mantenido esta región geológicamente activa durante mucho más tiempo que el resto de la Luna. Este calor interno adicional habría contribuido a adelgazar aún más la corteza desde abajo y habría proporcionado la energía térmica necesaria para impulsar los masivos flujos de lava basáltica que llenaron las cuencas del lado cercano. Por lo tanto, la asimetría lunar no es solo una diferencia de grosor, es una dicotomía térmica y química fundamental. El lado cercano es un punto caliente geoquímico, enriquecido con elementos radiactivos que produjeron calor y alimentaron el vulcanismo durante miles de millones de años. El lado lejano, en contraste, es una región más simple, más gruesa, más fría y químicamente normal. La asimetría geológica de la Luna es, por tanto, una anomalía que se extiende desde la superficie visible hasta el manto profundo, definida por un accidente de su nacimiento. El haber quedado bloqueada marealmente frente a una tierra fundida. La asimetría geológica de la Luna, esa marcada diferencia entre el lado cercano y el lado lejano, no es solo una cuestión de topografía o grosor de la corteza, es, en su raíz, una profunda anomalía geoquímica. En el corazón de esta anomalía química se encuentra una composición de material única, un componente geológico que los científicos identificaron a partir del análisis de las rocas traídas por las misiones Apolo, en particular las misiones Apolo 12 y Apolo 14. Este material, a menudo encontrado como pequeños fragmentos dentro de rocas más grandes llamadas brechas, tenía una firma química tan extraña y tan enriquecida en ciertos elementos que se le dio su propio nombre. Se le conoce como Crib. Este es un acrónimo formado por las letras de los elementos que lo definen. K por potasio, un metal alcalino. Re por Rare Earth Elements, o elementos de tierras raras, un conjunto de elementos como el samario, el neodimio y el gadolinio, y P por fósforo. Lo que hace que Crib sea tan crucial para entender la geología lunar no es solo la presencia de estos elementos, sino su asociación con otro grupo de elementos,
los elementos productores de calor, específicamente el torio y el uranio. Estos elementos, potasio, elementos de tierras raras, fósforo, torio y uranio, pertenecen a una clase que los geoquímicos llaman elementos incompatibles. Este término tiene un significado técnico preciso. Cuando un gran cuerpo de roca fundida, como el océano de magma lunar, comienza a enfriarse y a cristalizar, los minerales se forman en una secuencia predecible. Los primeros minerales en cristalizar y solidificarse, como el olivino y el piroxeno, que son densos y se hunden para formar el manto, tienen estructuras cristalinas muy ordenadas. Estas estructuras cristalinas tienden a incorporar fácilmente iones de tamaños y cargas específicas, como el magnesio y el hierro. Los elementos incompatibles, debido a su gran tamaño iónico o a sus cargas eléctricas inusuales, no encajan bien en estas estructuras cristalinas ordenadas. Por lo tanto, a medida que el océano de magma se solidificaba progresivamente desde el fondo hacia arriba, estos elementos incompatibles eran sistemáticamente rechazados por los cristales en formación y se concentraban cada vez más en la porción de magma que permanecía líquida. Se convirtieron en la última gota de magma que quedó después de que la gran mayoría del océano de magma lunar se hubiera solidificado. El modelo estándar de la solidificación del océano de magma lunar predice que esta capa final, rica en KREEP, al ser la última en solidificarse, debería haberse asentado en la interfaz entre la corteza recién formada y el manto superior, distribuyéndose de manera más o menos uniforme alrededor de toda la Luna. Sin embargo, esto no es lo que los datos orbitales nos dicen. Las misiones de espectrometría de rayos gamma, como las del Lunar Prospector de la NASA a finales de los años 90, cartografiaron la abundancia de elementos en la superficie lunar. Estos mapas revelaron que los elementos asociados con CREEP, en particular el torio, que es radiactivo y fácil de detectar desde la órbita, no están distribuidos uniformemente. En cambio, están abrumadoramente concentrados en una vasta provincia geológica en el lado cercano de la Luna. Esta región, conocida formalmente como el Procellarum Creep Terrain, o PKT, es una anomalía gigantesca que se extiende por Oceanus Procellarum, el océano de las tormentas, y Mare Imbrium, el mar de las lluvias, cubriendo una porción significativa del hemisferio visible. El lado lejano de la Luna, en contraste, es notablemente pobre en torio y por extensión en KREEP. La existencia del Procellarum Creep Terrain es la anomalía geoquímica fundamental que subyace a la asimetría geológica de la Luna. Resuelve la pregunta que el grosor de la corteza planteaba. ¿Por qué el lado cercano fue tan volcánicamente activo durante tanto tiempo? La respuesta es el calor. Los elementos clave concentrados en KREEP, el potasio, el torio y el uranio, son radiactivos. Esto significa que sus átomos se desintegran con el tiempo, un proceso que libera energía en forma de calor. La concentración masiva de estos elementos productores de calor en una sola región del lado cercano de la Luna actuó, en efecto, como un gigantesco generador de calor interno. Esta anomalía térmica, localizada justo debajo de la corteza del lado cercano, habría mantenido el manto superior en esa región más caliente durante mucho más tiempo que en cualquier otro lugar de la Luna, mientras que el manto bajo el lado lejano, más frío y pobre en CREEP, se solidificó y se volvió demasiado rígido para producir magma. El manto bajo el Procellarum Creep Terrain permaneció parcialmente fundido o lo suficientemente caliente como para fundirse fácilmente durante miles de millones de años. Esta fuente de calor localizada es la responsable directa de la formación de los mares en el lado cercano. El calor radiactivo de KREEP no solo contribuyó a que la corteza del lado cercano fuera más delgada desde el principio, sino que también proporcionó la energía térmica necesaria para generar los inmensos volúmenes de magma basáltico que ascendieron y llenaron las grandes cuencas de impacto. Este vulcanismo no fue un evento breve. Continuó durante un periodo inmenso, con algunos flujos de lava ocurriendo tan recientemente como hace 1200 millones de años, mucho después de que se suponía que la Luna debía estar geológicamente muerta. El CREEP es, por tanto, el motor que impulsó la evolución geológica asimétrica de la Luna. Esto, sin embargo, plantea otra pregunta profunda. ¿Por qué se concentró todo el CREEP en este único y gigantesco depósito en el lado cercano? Si se formó como la última etapa del océano de magma,
no debería haberse distribuido globalmente. Se han propuesto varias teorías para explicar esta concentración anómala. Una de las ideas principales está ligada al impacto gigantesco que formó la cuenca Imbrium. Es posible que el CRIP estuviera originalmente distribuido de manera más uniforme, pero que la colosal energía de este impacto excavara profundamente la corteza y el manto, redistribuyendo y concentrando el material KREEP en esa región. Otra teoría más reciente y convincente vuelve a la idea de la formación de la Luna y su bloqueo mareal temprano frente a una Tierra fundida. Esta teoría, que también explica la diferencia en el grosor de la corteza, sugiere que el gradiente de temperatura entre el lado cercano, caliente, y el lado lejano, frío, es de aproximadamente 2 grados Celsius por kilómetro. El lado lejano, frío, influyó en la cristalización final del océano de magma. Los elementos incompatibles que forman el CRIP podrían haber migrado preferentemente hacia el lado cercano, que se mantuvo fundido durante más tiempo, concentrándose allí. Independientemente del mecanismo exacto, el Procellarum Crip Terrain representa una desviación fundamental de cómo debería haberse enfriado un cuerpo planetario. Es una vasta anomalía química y térmica, una provincia geológica única en el sistema solar, y la fuente de energía que esculpió la cara familiar de la Luna. Si el Procellarum Crip Terrain representa la anomalía química más grande de la Luna, la cuenca Aitken del Polo Sur representa su anomalía estructural más colosal. Esta característica geológica, ubicada enteramente en el lado lejano de la Luna, es, sencillamente, la estructura de impacto más grande, más profunda y más antigua confirmada no solo en la Luna, sino en todo el sistema solar. Su existencia desafía nuestra comprensión de las colisiones planetarias y ofrece una ventana geológica única hacia las capas más profundas de la Luna, posiblemente exponiendo material directo del manto lunar. Debido a su ubicación en el lado oculto, su verdadera escala e importancia no se comprendieron completamente hasta la era de la exploración orbital avanzada, particularmente a través de las misiones Apolo, Galileo y el orbitador de reconocimiento lunar, que utilizaron altímetros láser y análisis gravitacionales para mapear su topografía oculta. Lo que revelaron fue una cicatriz de proporciones casi inimaginables, un testimonio silencioso de un evento cataclísmico en la historia temprana del sistema solar, mucho antes de que se formaran los mares del lado cercano. Las dimensiones de la cuenca Aitken del Polo Sur son difíciles de comprender. Es una depresión elíptica masiva que se extiende desde el Polo Sur lunar hacia el norte, cruzando el ecuador del lado lejano. Su diámetro es de aproximadamente 2.500 kilómetros, lo que es casi la distancia desde la ciudad de Nueva York hasta la ciudad de Dallas. Para ponerlo en perspectiva, esta única cuenca abarca casi una cuarta parte de la superficie total de la Luna. Su formación debió haber ocurrido en los albores de la historia lunar hace unos 4.200 o 4.300 millones de años, durante la era conocida como el bombardeo pesado tardío, o quizás incluso antes. El objeto que creó tal estructura debió haber sido un protoplaneta o un asteroide masivo, con un diámetro estimado de al menos 170 kilómetros. La energía liberada en tal colisión habría sido cataclísmica, eclipsando con creces los impactos que formaron los mares del lado cercano, como Imbrium o Serenitatis. Este evento no solo habría esculpido la superficie, sino que habría remodelado la geología de un hemisferio lunar entero. La característica más significativa de la cuenca Aitken no es solo su diámetro, sino su extraordinaria profundidad. La mayoría de las grandes cuencas de impacto experimentan un fenómeno de rebote isostático, donde el manto subyacente se eleva después del impacto, y la cuenca se llena parcialmente con lava o material fundido por el impacto, resultando en un suelo relativamente poco profundo en comparación con su diámetro. La cuenca Aitken es diferente. Su suelo se encuentra a una profundidad de más de 13 kilómetros por debajo del borde circundante, convirtiéndola en el punto más bajo de toda la superficie lunar. Esta profundidad extrema es la clave de su importancia geológica. Un impacto de esta magnitud habría excavado y expulsado por completo toda la corteza lunar en el punto de colisión. Recordemos que la corteza del lado lejano es gruesa, pero un impacto de esta energía la habría atravesado por completo. Por lo tanto, el suelo de la cuenca Aitken no está compuesto de la típica roca cortical de las tierras altas lunares. En cambio, se cree ampliamente que es una ventana directa al manto superior de la Luna.
Esta exposición del manto es una anomalía geológica de valor incalculable. En la Tierra, el manto está enterrado bajo decenas de kilómetros de corteza continental u oceánica, y solo podemos muestrearlo indirectamente a través de rocas volcánicas o fragmentos exóticos, xenolitos, que son traídos a la superficie. La cuenca Aitken ofrece la posibilidad de estudiar directamente la composición del manto lunar en una vasta área expuesta. Las mediciones espectroscópicas realizadas por sondas orbitales, como el Lunar Prospector, han confirmado que la composición del suelo de la cuenca es marcadamente diferente de las tierras altas circundantes. Muestra una abundancia mucho mayor de minerales ricos en hierro, como el piroxeno, que son exactamente los minerales que se espera que dominen el manto superior lunar, en contraposición a las plagioclasas ricas en aluminio que dominan la corteza. Esto confirma que el impacto fue lo suficientemente profundo como para exponer esta capa interna normalmente oculta, validando la cuenca como el sitio de exposición del manto más grande conocido en el sistema solar. Sin embargo, la cuenca Aitken no es simplemente un agujero profundo, es también una anomalía geoquímica y gravitacional por derecho propio. Aunque el lado lejano es generalmente pobre en el material Crip productor de calor, la cuenca Aitken muestra una anomalía de torio moderada, pero significativa. No es tan fuerte como la del Procellarum Crip Terrain en el lado cercano, pero su presencia es notable. Esto sugiere que el impacto fue tan profundo que no solo expuso el manto, sino que también pudo haber extraído o concentrado algunos de los últimos vestigios del océano de magma lunar, que contenían estos elementos incompatibles. Además, el estudio de esta cuenca es fundamental para entender la evolución térmica de la Luna. El impacto masivo habría depositado una cantidad colosal de calor en el manto del lado lejano, lo que podría haber influido en la geología de esa región durante cientos de millones de años. Algunos modelos sugieren que este depósito de calor localizado podría incluso ser responsable de la actividad volcánica limitada que se observa en el lado lejano, actuando como una fuente de energía aislada mucho después de que el impacto ocurriera. A pesar de su antigüedad, la cuenca Aitken no es un fósil estático. Es una característica geológica compleja que ha sido superpuesta por innumerables impactos posteriores, creando cráteres dentro del cráter, como el prominente cráter Schrödinger cerca del Polo Sur. La investigación moderna se centra en esta cuenca como un objetivo prioritario para la exploración futura. Las misiones de retorno de muestras, como la misión china Chang'e 6, han sido diseñadas específicamente para aterrizar dentro de esta cuenca, recolectar rocas del suelo y traerlas de vuelta a la Tierra. El análisis de estas muestras sería un avance monumental. Nos permitiría datar con precisión la edad del impacto de Aitken, lo que anclaría la cronología de todo el sistema solar primitivo. Y, lo que es más importante, nos proporcionaría la primera muestra directa e inequívoca del manto lunar. El estudio de estas rocas del manto revelaría la composición exacta del interior lunar, probando los modelos de la solidificación del océano de magma y proporcionando un contexto crucial para entender todas las demás anomalías geológicas profundas, desde el vulcanismo hasta la formación del núcleo. La cuenca Aitken, por tanto, no es solo la cicatriz más grande de la Luna, sino que es la clave fundamental para desbloquear la historia de su formación. La cuenca Aitken del Polo Sur, con su inmensa escala y su presunta exposición del manto, representaba un objetivo primordial para la geofísica planetaria. Sin embargo, su verdadera naturaleza interna permaneció oculta, una cuestión de modelos teóricos y mediciones espectroscópicas superficiales, hasta la llegada de una de las misiones robóticas más especializadas de la NASA. Esta misión fue diseñada con un único y singular propósito: cartografiar el campo gravitatorio de la Luna con una precisión sin precedentes para revelar la estructura interna desde la corteza hasta el núcleo. Esta misión fue el Laboratorio de Recuperación de Gravedad e Interior, conocido por su acrónimo GRAIL. Lanzada en el año 2011, la misión no consistía en una sola sonda, sino en un par de naves espaciales idénticas, llamadas Ebb, reflujo, y Flow, flujo, que fueron colocadas en la misma órbita polar lunar, una siguiendo a la otra a una distancia cuidadosamente controlada. El método científico de Grail era tan elegante como preciso, basándose en la radiometría de satélite a satélite. Mientras las dos naves espaciales orbitaban la Luna, la distancia entre ellas era monitoreada constantemente con una precisión de micrómetros.
una fracción del ancho de un cabello humano, utilizando un sistema de microondas. El principio era simple. Cuando la nave líder, Ebb, se aproximaba a una región de la Luna con una gravedad ligeramente más fuerte, como un mascón o una cadena montañosa subterránea, era tironeada hacia adelante, acelerando y aumentando momentáneamente la distancia entre ella y la nave seguidora, Flow. Unos segundos después, cuando Flow pasaba sobre la misma anomalía, también aceleraba, cerrando la brecha entre ellas. Inversamente, al pasar sobre una región con gravedad más débil, como un área de corteza menos densa, Ebb desaceleraba primero, reduciendo la distancia, y luego Flow desaceleraba, restaurándola. Al medir meticulosamente estos cambios increíblemente pequeños en su separación orbital durante meses, los científicos en la Tierra pudieron construir un mapa gravitatorio de la Luna de una resolución extraordinariamente alta. Por primera vez, podían pesar eficazmente cada característica geológica, tanto en la superficie como, lo que es más importante, oculta debajo de ella. Los datos de la misión GRAIL revolucionaron fundamentalmente la comprensión de la estructura lunar. Confirmaron que la corteza lunar está mucho más fracturada y pulverizada por miles de millones de años de impactos de lo que se pensaba, revelando una porosidad que se extiende a gran profundidad. Esto ayudó a explicar en parte el extraño comportamiento de la propagación de las ondas sísmicas registrado por las misiones Apolo, ya que un medio altamente fracturado dispersaría la energía. Los datos de GRAIL también proporcionaron las mediciones más precisas hasta la fecha del grosor de la corteza lunar, confirmando la extrema asimetría entre el lado cercano y el lado lejano. Pero el descubrimiento más impactante, la anomalía geológica profunda que redefinió nuestra visión del lado lejano, provino de su análisis de la cuenca Aitken del Polo Sur. Mientras las naves Ebb y Flow sobrevolaban esta cicatriz colosal, sus instrumentos midieron una anomalía de gravedad positiva de una magnitud que nadie había anticipado. Oculta profundamente bajo el suelo de la cuenca Aitken, la misión Grail detectó una gigantesca masa de material denso. Esta anomalía no es pequeña, es una estructura que se extiende por cientos de kilómetros y tiene una masa estimada en al menos 2.18 quintillones de kilogramos. Eso es 2.180 billones de toneladas métricas. Esta masa es tan colosal que es difícil de contextualizar. Es aproximadamente 5 veces la masa de la isla Grande de Hawái, desde su base en el fondo del océano hasta sus picos volcánicos. Esta enorme concentración de masa está enterrada en el manto lunar, comenzando a decenas de kilómetros por debajo del suelo de la cuenca y posiblemente extendiéndose a profundidades de más de 300 kilómetros. Esta no es una simple losa de basalto o un tapón de manto elevado como los mascones del lado cercano. Es una entidad geológica de una escala completamente diferente, una anomalía de densidad que no debería estar allí según los modelos estándar de formación de cuencas. La existencia de esta masa metálica oculta, como se la describió, plantea una serie de preguntas fundamentales sobre el evento de impacto que formó la cuenca Aitken. La anomalía de gravedad es tan grande que debe estar compuesta de material mucho más denso que el manto lunar circundante. El manto lunar, compuesto principalmente de silicatos como el olivino, simplemente no es lo suficientemente denso por sí solo para explicar la magnitud de la señal de gravedad. La implicación es ineludible. Esta masa debe estar significativamente enriquecida en metales. Las simulaciones por computadora realizadas para intentar replicar los hallazgos de GRAIL han explorado varias posibilidades. Podría ser esta la firma de un océano de magma anómalo que se formó y se solidificó de manera diferente después del impacto, concentrando óxidos de titanio y hierro extremadamente densos en esta ubicación. Esta es una posibilidad, ya que estos óxidos densos se habrían hundido en el manto. Sin embargo, otra teoría, mucho más dramática y que ha ganado una atracción considerable, se centra en la naturaleza del propio objeto que impactó la Luna. Para crear una cuenca del tamaño de Aitken, el impactador tuvo que ser un protoplaneta diferenciado, un cuerpo lo suficientemente grande como para haber desarrollado su propio núcleo metálico, probablemente compuesto de hierro y níquel, separado de su manto rocoso. Según esta hipótesis, cuando este protoplaneta colisionó con la Luna, el impacto fue tan colosal que si bien el manto rocoso del impactador fue vaporizado y expulsado, su núcleo metálico denso sobrevivió al evento de manera más o menos intacta.
Este núcleo, o grandes fragmentos de él, habrían penetrado limpiamente a través de la corteza lunar y se habrían hundido profundamente en el manto superior más blando y caliente de la Luna, donde permanecen alojados hasta el día de hoy. En este escenario, la anomalía masiva que Grail detectó no es material lunar en absoluto, sino el cadáver metálico del objeto alienígena que creó la cicatriz más grande del sistema solar, una bala cósmica incrustada a cientos de kilómetros bajo la superficie. Esta vasta anomalía gravitacional bajo la cuenca Aitken representa uno de los descubrimientos más profundos sobre la estructura lunar, un misterio que conecta directamente el cataclismo de la formación de la cuenca con la estructura interna del manto. La anomalía gravitacional descubierta por la misión Grail, esa masa de quintillones de kilogramos enterrada bajo la cuenca Aitken del Polo Sur, exige una explicación que va más allá de la geología lunar estándar. La magnitud de la anomalía de gravedad positiva es tan extrema que el material responsable debe ser sustancialmente más denso que el manto lunar circundante, que está compuesto principalmente de silicatos como el olivino y el piroxeno. Esta restricción de densidad ha llevado a los científicos a centrarse en dos clases principales de explicaciones. Una que involucra un proceso lunar interno extraordinario y otra, más dramática, que involucra un agente externo. La teoría que ha capturado la mayor atención, debido a su capacidad para explicar la inmensa masa, es la hipótesis del núcleo del impactador. Esta teoría postula que la anomalía no es material lunar en absoluto, sino el remanente metálico del protoplaneta que creó la cuenca en primer lugar. Para que esto sea plausible, el objeto que impactó la Luna hace más de 4.000 millones de años no pudo haber sido un simple asteroide rocoso. Debió haber sido un cuerpo planetario diferenciado. Un cuerpo diferenciado es aquel que, debido a su tamaño, ha generado suficiente calor interno para fundirse, permitiendo que los materiales más pesados, como el hierro y el níquel, se hundan hacia su centro para formar un núcleo metálico, mientras que los materiales rocosos más ligeros flotan hacia arriba para formar un manto y una corteza. El sistema solar primitivo estaba lleno de estos embriones planetarios, o protoplanetas. La hipótesis del núcleo del impactador sugiere que uno de estos cuerpos, con un diámetro estimado de 170 a 200 kilómetros, colisionó con la Luna. La física de tal impacto a hipervelocidad es extrema. Los modelos hidrodinámicos por computadora, que simulan las fuerzas y presiones inmensas de tal evento, muestran que el manto rocoso más ligero del impactador, junto con una vasta cantidad de la corteza lunar, habría sido vaporizado, fundido y eyectado, formando el vasto anillo de montañas que define el borde de la cuenca. Sin embargo, el núcleo metálico denso del impactador, debido a su composición y su inmensa inercia, se habría comportado de manera diferente. En lugar de desintegrarse por completo, este núcleo habría penetrado la corteza lunar como un proyectil, atravesándola. En ese momento de la historia lunar, el manto superior de la Luna todavía estaba significativamente más caliente y era más blando o menos viscoso que en la actualidad. Las simulaciones sugieren que este núcleo metálico, después de perforar la corteza, no se habría detenido de inmediato. Se habría hundido profundamente en el manto superior más caliente, un proceso que podría haber durado un tiempo considerable, hasta que alcanzó un punto de equilibrio de densidad y se alojó a una profundidad de cientos de kilómetros. El resultado sería exactamente lo que la misión Grail parece haber detectado: una concentración masiva de material de alta densidad, con una masa de millones de billones de toneladas, que no se corresponde con la composición del manto lunar circundante. Esta teoría es atractiva porque explica elegantemente la anomalía más grande: la masa. La cantidad de metal necesaria para producir la señal de gravedad de Grail se alinea bien con la masa esperada del núcleo de un protoplaneta del tamaño requerido para excavar la cuenca Aitken. No obstante, esta no es la única explicación científica sobre la mesa. Existe una hipótesis alternativa que se basa en un proceso puramente lunar, aunque uno provocado por el impacto. Esta teoría se centra en la solidificación del inmenso océano de magma, o estanque de fusión por impacto, que el impacto de Aitken debió haber creado. La energía liberada en la colisión habría fundido un volumen colosal de la corteza y el manto lunar, creando un estanque de roca fundida de miles de kilómetros de diámetro. A medida que esta vasta piscina de magma se enfriaba durante millones de años, sufriría un proceso de cristalización fraccionada.
similar al que ocurrió en el océano de magma global de la Luna, pero a escala regional. En este escenario, a medida que el magma se enfriaba, los minerales se cristalizarían y se separarían según su densidad. Minerales como las plagioclasas, ligeras, flotarían, mientras que los minerales máficos, más pesados como el piroxeno y el olivino, se hundirían. Lo crucial de esta teoría es que el manto lunar, especialmente en las regiones enriquecidas por K, R, E, P, también contiene óxidos de titanio y hierro, como la ilmenita. Estos minerales óxidos son significativamente más densos que los silicatos que componen la mayor parte del manto. El modelo del estanque de fusión sugiere que, a medida que esta cámara de magma regional masiva se enfriaba, estos óxidos de hierro y titanio extremadamente densos se habrían cristalizado temprano y se habrían hundido hasta el fondo del estanque de fusión, acumulándose en una capa gruesa y masiva en la interfaz entre el estanque de fusión y el manto sólido subyacente. Esta capa de óxidos densos, un cúmulo geológico, también crearía una anomalía de gravedad positiva. Los defensores de esta teoría señalan que la composición de la superficie dentro de la cuenca Aitken muestra algunas anomalías de titanio, lo que podría respaldar la idea de un evento de fusión y diferenciación a gran escala. El debate entre estas dos teorías principales continúa. El principal desafío para la hipótesis de la concentración de óxidos es, de nuevo, la escala. Los geofísicos cuestionan si este proceso de cristalización fraccionada, incluso en un estanque de fusión del tamaño de Aitken, podría concentrar eficientemente suficiente material de óxido para explicar una masa de 2.18 quintillones de kilogramos. La magnitud de la anomalía parece favorecer la hipótesis del núcleo del impactador, que proporciona una fuente única y masiva de material denso de una sola vez. Sin embargo, no es necesario que las teorías sean mutuamente excluyentes. Una tercera posibilidad, un modelo híbrido, sugiere que ambos eventos pudieron haber ocurrido. El núcleo metálico del impactador penetró y se alojó en el manto, y la inmensa cantidad de calor que este núcleo introdujo, combinada con la energía del impacto, creó un estanque de fusión de vida extremadamente larga a su alrededor. Este calor adicional habría impulsado una cristalización fraccionada más eficiente, permitiendo que los óxidos densos del manto lunar se segregaran y se depositaran sobre y alrededor del núcleo metálico ya incrustado. Este escenario combinado podría explicar tanto la masa centralizada como las posibles anomalías de composición detectadas en la región. Sea cual sea la verdad, la anomalía de Grail bajo la cuenca Aitken ha transformado la cuenca de ser simplemente una cicatriz superficial a ser el sitio de un evento geológico profundo y complejo, ya sea el entierro de un núcleo planetario o la creación de la acumulación de óxidos más grande del sistema solar. Más allá de los datos sísmicos, gravitacionales y geoquímicos, existe una categoría de evidencia de la actividad lunar que es tan intrigante como controvertida: los fenómenos lunares transitorios, o TLP por sus siglas en inglés. Estos son eventos de corta duración, reportados durante siglos, en los que una parte de la superficie lunar parece cambiar de apariencia, ya sea a través de un destello de luz, un brillo anómalo, una neblina localizada o un oscurecimiento temporal. Durante la mayor parte de la historia de la astronomía, estos informes fueron recibidos con un profundo escepticismo por la comunidad científica. Eran, en su mayoría, anecdóticos, realizados por un solo observador en el límite de la visibilidad telescópica. Las explicaciones para estos fenómenos eran a menudo mundanas: distorsiones causadas por la atmósfera de la Tierra, errores del observador, trucos de luz y sombra en la compleja topografía lunar durante el amanecer o el atardecer lunar, o el destello de un impacto de meteorito en la superficie. Sin embargo, la persistencia y la agrupación de estos informes en regiones geológicamente interesantes han mantenido vivo el debate, sugiriendo que algunos TLP podrían ser la manifestación visible de procesos geológicos que aún están activos hoy. Los informes históricos de TLP se remontan a cientos de años. Uno de los más famosos fue el del renombrado astrónomo Sir William Herschel, quien en 1787 informó haber visto lo que describió como 3 volcanes en erupción en la parte oscura de la Luna. Si bien esta interpretación ahora se considera incorrecta, probablemente fue una observación de la luz solar golpeando los picos de las montañas en la región de Aristarco, mientras el resto estaba en sombra. El informe subraya cuánto tiempo los observadores han notado luces extrañas en la Luna.
El cráter Aristarco, de hecho, se ha convertido en el punto caliente más notorio para los informes de TLP. Es un cráter geológicamente joven y complejo, rodeado de una vasta red de fallas y valles sinuosos llamados rimas, lo que lo convierte en un candidato principal para la actividad geológica. Los astronautas de la misión Apolo 11, mientras orbitaban la Luna, informaron haber visto un área en las cercanías de Aristarco que parecía estar fluorescente o iluminada desde adentro. Este informe de observadores entrenados, libres de la distorsión de la atmósfera terrestre, añadió un peso considerable a la idea de que los TLP eran fenómenos reales. La naturaleza de los fenómenos reportados varía. Se dividen en varias categorías. La primera son los destellos de impacto, que son innegablemente reales. La Luna es bombardeada constantemente por pequeños meteoroides, y los impactos lo suficientemente grandes son capaces de producir un destello de luz visible desde la Tierra. Las redes modernas de telescopios robotizados monitorean la Luna y registran docenas de estos destellos de impacto cada año. Si bien estos son fenómenos transitorios, no son de origen geológico lunar. Son eventos externos. La categoría más enigmática de TLP son los brillos y las neblinas. Estos son informes de áreas, a menudo de varios kilómetros de ancho, que parecen aumentar de brillo lentamente durante minutos u horas, o que adquieren un tinte de color anómalo, como un brillo rojizo. Otros informes describen una pérdida de definición en las características de la superficie, como si una neblina o una nube de polvo localizada estuviera oscureciendo temporalmente la vista. Estos son los fenómenos que desafían las explicaciones simples y apuntan fuertemente hacia un origen endógeno, es decir, proveniente del interior de la Luna. La hipótesis científica principal para explicar estos eventos de brillo y neblina es la desgasificación. Esta teoría postula que el interior de la Luna no está muerto, sino que todavía contiene gases volátiles atrapados en las profundidades de su manto o corteza. Como establecimos anteriormente, el interior de la Luna está sujeto a inmensas tensiones de marea por la atracción gravitatoria de la Tierra, las mismas tensiones que causan los lunamotos profundos. El modelo sugiere que estas tensiones de marea pueden, periódicamente, abrir fallas y fracturas profundas en la corteza lunar. Cuando estas fracturas se abren, proporcionan un conducto para que los gases atrapados escapen desde el interior y se ventilen hacia la superficie. Este proceso no sería una erupción volcánica violenta, sino más bien una fuga lenta y difusa, una especie de respiración geológica. La evidencia de esta desgasificación no es meramente teórica, ha sido medida directamente. La sonda Lunar Prospector de la NASA, que orbitó la Luna a fines de la década de 1990, llevaba un espectrómetro de partículas alfa. Este instrumento detectó eventos de desgasificación de radón 222, un gas radiactivo. El radón 222 es un producto de la desintegración del uranio, un elemento que sabemos está concentrado en las regiones CRIP. Lo crucial del radón 222 es su vida media extremadamente corta, de solo 3.8 días terrestres. Esto significa que el gas de radón detectado no podía haber estado en la superficie por mucho tiempo. Debía haber emanado desde el interior de la Luna muy recientemente. Significativamente, varios de estos eventos de detección de radón se mapearon en las cercanías del cráter Aristarco, el mismo lugar famoso por los informes visuales de TLP. Del mismo modo, se ha detectado argón 40, otro gas noble que es producto de la desintegración radiactiva del potasio 40, el K en CRIP. Estas detecciones de gas son la prueba irrefutable de que el interior lunar está, de hecho, ventilando gases activamente hacia el espacio hoy. Entonces, ¿cómo estos gases invisibles, como el radón y el argón, crean un fenómeno visible como un TLP? Se han propuesto dos mecanismos principales. El primero es un efecto de polvo. A medida que el gas escapa de las fracturas del subsuelo y se expande en el vacío, la fuerza de esta ventilación podría ser suficiente para levantar y suspender temporalmente partículas finas del polvo lunar, o regolito. El regolito lunar es conocido por ser muy cohesivo y propenso a la levitación electrostática. Una nube temporal de este polvo fino, suspendida sobre el respiradero de gas, dispersaría la luz solar de manera diferente a la superficie sólida circundante, apareciendo ante un observador en la Tierra como una mancha de neblina o un parche de brillo anómalo. La segunda teoría involucra la luminiscencia.
Es posible que los gases que escapan interactúen con la radiación de alta energía del viento solar. El viento solar, un flujo constante de partículas cargadas del Sol, bombardea la superficie lunar. Los gases recién liberados podrían ionizarse por este bombardeo, haciendo que brillen de manera similar a cómo funciona una luz de neón o una aurora, produciendo los brillos localizados reportados por los observadores. Por lo tanto, los fenómenos lunares transitorios, lejos de ser una curiosidad de la astronomía aficionada, se están convirtiendo en una pieza clave de evidencia. Sugieren que los procesos internos que liberan gases, impulsados por las mareas y la desintegración radiactiva, siguen activos, conectando las anomalías profundas del interior de la Luna con eventos observables en su superficie. Una de las suposiciones más fundamentales y duraderas sobre la Luna, una que sirvió como pilar del paradigma del mundo muerto durante décadas, fue la creencia de que era extraordinariamente seca. El término seco como el hueso se usaba comúnmente en la literatura científica. Esta conclusión parecía irrefutable y se basaba en la primera ola de análisis de las casi 400 kilogramos de rocas y suelo lunar traídos a la Tierra por las 6 misiones Apolo entre 1969 y 1972. Cuando los geoquímicos analizaron estas muestras en los laboratorios, encontraron una ausencia casi total de agua. No había minerales hidratados, que son minerales que incorporan moléculas de agua en su estructura cristalina y que son comunes en la corteza terrestre. El contenido de agua en las rocas basálticas lunares era tan bajo que se midió en partes por millón. Y durante mucho tiempo, incluso esas trazas minúsculas se descartaron como probable contaminación. Moléculas de agua de la atmósfera terrestre que se habían adherido a las muestras después de que se abrieron en la Tierra. Esta extrema aridez tenía perfecto sentido en el contexto de la hipótesis del impacto gigante. El calor cataclísmico de la colisión de Theia y la formación de la Luna a partir de un disco de roca vaporizada deberían haber expulsado todos los compuestos volátiles, como el agua, al espacio. Esta creencia en una luna anhidra, o sin agua, reforzó todas las demás interpretaciones de la geología lunar. Un manto seco es un manto rígido. El agua, incluso en pequeñas cantidades, actúa como un fundente en la geología planetaria. Reduce drásticamente el punto de fusión de las rocas. Un manto que contiene agua se fundirá a una temperatura mucho más baja que un manto seco. Por lo tanto, la supuesta sequedad del manto lunar implicaba que se necesitarían temperaturas internas mucho más altas para generar magma. Esto encajaba con la idea de que el vulcanismo lunar fue un evento temprano y de corta duración, que cesó tan pronto como el interior de la Luna se enfrió por debajo de ese umbral de fusión extremadamente alto. Sin embargo, esta idea creaba una tensión con otras observaciones, como el vulcanismo prolongado asociado con el Procellarum Crypt Terrain. Además, la creencia en un interior seco hacía que fenómenos como la desgasificación reportada en los TLP fueran difíciles de explicar, ya que el agua es a menudo un componente principal de los gases volcánicos. La revolución en esta área provino no de nuevas misiones, sino de nuevas tecnologías. Décadas después del programa Apolo, los científicos desarrollaron instrumentos analíticos mucho más sensibles y precisos, como la microsonda iónica, que permite analizar la composición química de áreas increíblemente pequeñas dentro de una muestra, con una precisión de partes por billón. A principios del siglo XXI, los investigadores decidieron usar esta nueva tecnología para volver a analizar algunas de las muestras más prístinas de Apolo, específicamente las diminutas perlas de vidrio volcánico. Estas perlas de vidrio son fascinantes. Son gotitas de magma fundido que fueron arrojadas desde las profundidades del manto lunar durante antiguas erupciones volcánicas explosivas, similares a las erupciones de fuentes de fuego en Hawái. Se enfriaron tan rápidamente en el vacío del espacio que se solidificaron como vidrio, antes de que los minerales tuvieran tiempo de cristalizar. Esta rápida solidificación, o enfriamiento rápido, actuó como una cápsula del tiempo geológica. Atrapó los compuestos volátiles que estaban disueltos en el magma en ese momento, sellándolos dentro del vidrio antes de que pudieran escapar al vacío. Lo que estas nuevas y sensibles mediciones revelaron, comenzando alrededor del año 2008, fue asombroso y derribó décadas de dogma. Atrapadas dentro de estas perlas de vidrio volcánico, los científicos encontraron moléculas de agua. No eran contaminación de la Tierra,
estaban inequívocamente disueltas en el magma primordial. Más análisis de otras muestras de Apolo, incluidos minerales como la apatita, confirmaron estos hallazgos. La Luna no estaba seca como el hueso. Su interior, la región del manto de la que provenían estos magmas, contenía cantidades significativas de agua. Las estimaciones de la cantidad de agua en el manto lunar, basadas en la concentración encontrada en estas inclusiones de vidrio, se han revisado constantemente al alza. Si bien no es tan húmedo como el manto de la Tierra, que se cree que contiene océanos enteros de agua encerrada en minerales, se descubrió que el manto lunar contiene agua en concentraciones comparables a las que se encuentran en el basalto de la dorsal medioceánica de la Tierra. Esto indica un interior que es sorprendentemente rico en volátiles. Este descubrimiento es una anomalía geológica profunda que obliga a reevaluar casi todos los demás aspectos de la evolución lunar. Primero, resuelve el misterio del vulcanismo prolongado. Con agua presente en el manto, el punto de fusión de la roca del manto se reduce significativamente. Esto significa que el calor radiactivo generado por el Procellarum Crypt Terrain habría sido mucho más eficaz para generar magma. Ya no se necesitaba un calor extremo para fundir un manto seco y rígido. Un calor moderado era suficiente para fundir un manto húmedo y más blando. Esto explica fácilmente cómo el vulcanismo pudo persistir en el lado cercano de la Luna durante miles de millones de años, mucho después de que el resto del satélite se hubiera enfriado. El agua actuó como el lubricante geológico que permitió que el motor térmico de Crip siguiera funcionando. En segundo lugar, la presencia de un manto húmedo proporciona una fuente directa para las anomalías de desgasificación, como los fenómenos lunares transitorios. El agua es un volátil poderoso. A medida que el magma asciende desde el manto, la presión disminuye y el agua disuelta se expande violentamente hasta convertirse en vapor, o gas de vapor. Fueron estas explosiones de gas las que impulsaron las erupciones de fuentes de fuego, que crearon las perlas de vidrio en primer lugar. Es muy probable que el interior de la Luna todavía contenga estos volátiles, no solo agua sino también compuestos de carbono y azufre. Las tensiones de marea de la Tierra, al fracturar la corteza y crear los lunamotos profundos, podrían estar liberando estos gases atrapados de reservorios profundos, causando los eventos de desgasificación de radón detectados por Lunar Prospector y los brillos visibles reportados como TLP. Por último, y quizás lo más fundamental, la presencia de agua en el interior lunar plantea un desafío directo a nuestra comprensión de la hipótesis del impacto gigante. Si el impacto fue un evento tan cataclísmicamente caliente que vaporizó la roca, ¿cómo sobrevivió el agua? Esto sugiere que el modelo de impacto necesita ser refinado. Quizás el disco de escombros del que se formó la Luna no se formó tan caliente, o se enfrió más rápido de lo que se pensaba. O quizás la Tierra primitiva y Ateia ya eran tan ricas en agua que una fracción significativa de ella fue retenida en el disco de escombros y se incorporó al interior de la Luna a medida que se aglutinaba. La anomalía del agua interior de la Luna no solo reescribe su propia historia geológica, sino que nos obliga a reexaminar las condiciones de la formación misma del sistema Tierra-Luna. Las anomalías geológicas profundas que hemos explorado, desde el núcleo líquido persistente hasta la masa metálica bajo la cuenca Aitken, y desde el motor térmico de Crip hasta el descubrimiento de un manto húmedo, han desmantelado colectivamente la visión de la Luna como un objeto simple y muerto. Han pintado, en cambio, la imagen de un mundo complejo, asimétrico y dinámico, cuya historia de formación y evolución está intrincadamente ligada a la de la Tierra. Sin embargo, cada uno de estos descubrimientos se ha realizado en el límite de la tecnología disponible, a menudo reinterpretando datos recopilados hace décadas con instrumentos modernos o basándose en las mediciones indirectas de sondas orbitales. Para avanzar más allá de la teoría y la modelización, para confirmar la naturaleza de estas anomalías, la ciencia requiere un nuevo paradigma de exploración. Ya no es suficiente orbitar u observar desde lejos, es imperativo regresar a la superficie lunar, armados con instrumentos del siglo XXI, y comenzar a sondear directamente estas estructuras profundas. Este es el imperativo científico que impulsa la nueva era de la exploración lunar, encabezada por programas internacionales como Artemisa de la NASA, así como por misiones robóticas de múltiples agencias espaciales. El programa Artemisa, en particular, representa un cambio fundamental en la filosofía de la exploración lunar. Su objetivo no es simplemente repetir las visitas de Apolo,
que fueron expediciones de corta duración a sitios ecuatoriales. El objetivo de Artemisa es establecer una presencia humana sostenida en la Luna, comenzando con un campamento base en el Polo Sur lunar. La elección de esta ubicación no es casual. Está dictada directamente por las anomalías científicas que necesitamos resolver. El Polo Sur lunar es una región de interés geológico extremo por múltiples razones. Primero es el borde de la anómala cuenca Aitken del Polo Sur. Una base en esta región permitiría a los astronautas y a los rovers realizar expediciones geológicas directamente en esta cuenca, recolectando muestras que no provienen de la corteza lunar típica, sino del manto expuesto o del material fundido por el impacto. El análisis de estas rocas en la Tierra confirmaría finalmente la composición del manto lunar y dataría con precisión la edad del cataclismo de Aitken. Segundo, el Polo Sur alberga cráteres en sombra permanente, regiones que no han visto la luz del Sol en miles de millones de años y que han actuado como trampas frías, acumulando depósitos de hielo de agua. La presencia de este hielo de agua, confirmado por misiones como LCROSS, no solo es un recurso vital para sostener una base humana, sino que también es un registro científico de los volátiles entregados a la Luna durante eones. Sin embargo, para abordar las anomalías geológicas más profundas, las futuras misiones robóticas y tripuladas desplegarán una nueva generación de instrumentación geofísica. La lección más importante de las misiones Apolo fue el poder de la sismología. El siguiente paso crítico es el despliegue de una nueva red sísmica global en la Luna. La red Apolo consistía en solo 4 sismómetros, todos agrupados en el lado cercano ecuatorial. Una futura red, como la propuesta Red Geofísica Lunar, implicaría el despliegue de múltiples sismómetros de alta sensibilidad, tanto en el lado cercano como, crucialmente, en el lado lejano. Una red sísmica global permitiría a los científicos realizar una tomografía completa del interior lunar, de la misma manera que una tomografía computarizada médica mapea el interior del cuerpo humano. Al registrar lunamotos profundos e impactos de meteoritos desde múltiples ángulos, se podría mapear con precisión la forma y el estado del núcleo interno sólido y del núcleo externo líquido. Se podría determinar si la gran masa bajo la cuenca Aitken es, de hecho, un núcleo metálico denso o una concentración de óxidos, basándose en cómo transmite o refleja las ondas sísmicas. Junto con la sismología, otro objetivo clave es la perforación. Las misiones. Apolo solo pudieron perforar unos 3 metros en el regolito. Para entender la historia térmica de la Luna, necesitamos ir más profundo. Una futura misión clave, a menudo discutida bajo el concepto de una sonda de flujo de calor, implicaría perforar muchos metros en la corteza lunar para medir el flujo de calor interno de la Luna con alta precisión. Las mediciones de flujo de calor de Apolo fueron limitadas y arrojaron resultados ambiguos. Una nueva medición, especialmente si se realiza sobre el Procellarum Creep Terrain, nos diría exactamente cuánto calor radiactivo está generando este motor geoquímico en la actualidad. Esto probaría las teorías sobre por qué el lado cercano permaneció volcánicamente activo durante tanto tiempo y proporcionaría datos cruciales para modelar el estado térmico del manto y la razón por la cual el núcleo externo permanece fundido. La perforación también es esencial para analizar las capas de regolito que contienen un registro de 4.000 millones de años de la historia del Sol y para acceder al hielo de agua prístino en los polos. Finalmente, la exploración de estas anomalías se beneficiará enormemente de las misiones robóticas dirigidas a sitios geológicos específicos. Misiones como la misión china Chang'e 6, diseñada para ser una misión de retorno de muestras desde la cuenca Aitken del Polo Sur, son pioneras en este esfuerzo. Traer a la Tierra muestras verificadas del suelo de la cuenca Aitken permitiría a los laboratorios de todo el mundo analizar directamente el material del manto lunar por primera vez, respondiendo preguntas fundamentales sobre la composición del interior de la Luna y la naturaleza de la anomalía de Grail. De manera similar, los futuros rovers, equipados con espectrómetros avanzados, podrían explorar las cúpulas volcánicas y los respiraderos asociados con los fenómenos lunares transitorios. Si un rover pudiera analizar la composición del gas que emana de una de estas fisuras activas, o muestrear los depósitos minerales frescos dejados por esta desgasificación, tendríamos una prueba irrefutable de los procesos geológicos que ocurren en tiempo real.
La nueva exploración lunar, por lo tanto, no es una repetición del pasado. Es una investigación geofísica dirigida y de alta tecnología, diseñada con el propósito expreso de resolver las profundas contradicciones que han revelado 50 años de ciencia planetaria. El objetivo ya no es solo caminar sobre la Luna, sino comprender la compleja maquinaria interna que yace bajo su superficie polvorienta.